Hola a todos, sean bienvenidos a Aventuras Química Físicas, el canal donde aprenderás con nosotros las maravillas del curso de Química Física. En este video realizaremos la práctica titulada Determinación experimental mediante calorimetría DDS. El poder calorífico es la cantidad de energía producida por unidad de masa o volumen de materia, que puede desprenderse al producirse una reacción química de oxidación. Es un factor clave para evaluar la eficiencia de una fuente energética, comparar la eficiencia de diferentes combustibles y determinar el rendimiento de sistemas de calefacción, generación de energía y otros procesos industriales que dependen de la combustión de combustibles. Por otro lado, la calorimetría DDS es una técnica utilizada para el análisis térmico, que evalúa el efecto de la temperatura sobre la variación de la capacidad calórica de un material. Se toma una muestra. Los objetivos de esta práctica son dos. El primero es determinar experimentalmente el poder calorífico de una muestra de harina de aguaje mediante el uso de un calorímetro DDS. Y nuestro segundo objetivo es analizar e interpretar críticamente los resultados experimentales obtenidos, determinando las variaciones del poder calorífico de la muestra de harina de aguaje. Un sistema DDS, la estación de llenado de oxígeno manual Cal3K, un enfriador de aire Cal3K, una balanza, los kits previstos, los Cal3K consumibles y las muestras. Continuando con el procedimiento, llenamos el pellet con la harina de aguaje. Ubicamos correctamente la paleteadora para poder ejercer presión. Retiramos la muestra correctamente moldeada, así obteniendo un pellet de aguaje. Una vez realizado ese paso, llevamos el crisol vacío en la balanza para obtener la masa de dicho instrumento. Luego retiramos el crisol de la balanza analítica, para que con una pinza podamos poner la muestra del aguaje dentro del crisol y así poder volver a pesar nuevamente siguiendo los datos necesarios para calcular la masa de la muestra. Colocamos el crisol en el electrodo exterior de la tapa del recipiente de la bomba y tapamos correctamente, para luego llevarlo a una fuente de alimentación de oxígeno. Es ahí donde el recipiente lo llenamos hasta 3000 kPa. Cuando el recipiente esté totalmente lleno, es decir, a unos 3000 kilopascales, levantamos la palanca y retiramos el recipiente de la estación de llenado. Ahora colocamos el recipiente en el calorímetro. Cerramos la tapa presionando el mango hacia abajo hasta que la tapa encaje en su lugar. Para iniciar la calibración, primero escribimos Cali, luego presionamos Enter, después escribimos Yes y nuevamente presionamos Enter. Ahora el calorímetro empezará el proceso de calibración. Para esto tendrá que pasar por 3 etapas: etapa inicial, de disparo y final de calibración. Cuando se complete la calibración, el calorímetro indicará que es momento de retirar la bomba calorimétrica. Para esto la tapa se abrirá automáticamente. Una vez terminado el proceso, retiramos el recipiente del calorímetro, pero antes de eso nos damos cuenta que el calor liberado durante la combustión es igual a 4,27 kilocalorías. Después colocamos la bomba calorimétrica en el enfriador de aire para comenzar con el proceso de enfriamiento. Después de terminar el proceso de enfriamiento, retiramos el envase del enfriador de aire. Luego procedemos a eliminar la presión de oxígeno utilizando la capa de llenado, la cual se colocará encima de la bomba y se presionará hasta eliminar el oxígeno totalmente. Finalmente retiramos la tapa y procedemos a observar en busca de residuos o restos de la muestra. En este caso, nuestra muestra se había consumido totalmente y no logramos observar nada. A continuación tenemos los cálculos. Si bien hemos podido ir viendo durante el procedimiento, hemos ido obteniendo diferentes datos tales como lo es la masa y el calor liberado. En este caso, la masa de la harina de aguaje fue 0,7047 gramos y el calor liberado durante la combustión de la harina de aguaje fue de 4,27 kilocalorías. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hallar el poder calorífico de esta muestra? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la fórmula para hallar el poder calorífico, la cual es poder calorífico es igual a calor liberado durante la combustión de la muestra sobre la masa del sólido. Es por ello que hemos dividido el calor liberado de la harina de aguaje, el cual fue 4,27 kilocalorías, sobre la masa de esta, la cual fue 0,7047 gramos, obteniendo un poder calorífico de 6,059 kilocalorías por gramo. Asimismo, dentro de los resultados obtenidos, tenemos que en una muestra de 0,7047 gramos de harina de aguaje, obtenemos un poder calorífico de 6,059 kilocalorías por gramo. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que por cada 100 gramos de harina de aguaje que consumamos, vamos a obtener 605,9 kilocalorías.
Como se ha evidenciado, el poder calorífico de la harina de aguaje fue de aproximadamente 6 kilocalorías por cada gramo, mientras que el calor liberado durante este proceso fue de 4.27 kilocalorías. Si comparamos estos resultados con los obtenidos en la investigación que vemos en pantalla, en la cual también se llegó a determinar el poder calorífico del aguaje, y en donde obtuvieron un calor liberado de aproximadamente 4.30 kilocalorías, vemos que no existe demasiada diferencia, lo cual nos indica que el procedimiento que hemos llevado a cabo ha sido el más adecuado. Vemos que el poder calorífico de la harina de aguaje es significativo, lo cual puede atribuirse a su composición química, y efectivamente es así, ya que como vemos en pantalla, este es un estudio en donde se evaluó el valor nutricional y el perfil químico del aguaje, en donde se llegó a encontrar que los elementos que están en mayor proporción en este alimento son el agua y los lípidos. Y como sabemos, los lípidos son componentes que tienen enlaces de alta energía, lo cual le confiere a este alimento un mayor poder energético en comparación con otras biomoléculas, como por ejemplo las proteínas y los carbohidratos, que también se encuentran en el aguaje, sino que en una menor proporción. Si comparamos el poder calorífico del aguaje junto con el de otros alimentos de composición química similar, vemos cómo estos alimentos tienen un alto poder calorífico, sin embargo siguen siendo menores que el del aguaje. Con esto reconocemos cómo es que este alimento es una excelente fuente de energía. Y no solo eso, sino que también, según las investigaciones mencionadas anteriormente, sugieren al aguaje como un candidato ideal para biocombustible, dado que los lípidos que lo constituyen le confieren una combustión más completa y mucho más eficiente. Por otro lado, tenemos la siguiente investigación, la cual llegó a encontrar una relación directa entre el poder calorífico y el grado de humedad de una sustancia. Por ejemplo, en el gráfico podemos observar que a medida que una sustancia tenga mayor grado de humedad, menor poder calorífico va a tener. Y lo mismo al contrario, para que una sustancia tenga un elevado poder calorífico, su grado de humedad óptimo debe estar entre el 10 y el 20%. Y como vemos en la tabla de la derecha, el grado de humedad del aguaje está entre el 12 y el 14%, lo cual corrobora cómo es que tiene ese elevado poder calorífico que tiene. Otro punto importante es que durante el experimento, uno de los eventos inesperados fue la completa ausencia de residuos sólidos post-combustión, lo cual no es usual en muestras orgánicas. Por ello es que sugerimos que tales resultados podrían estar relacionados con la alta pureza y la alta cantidad energética del aguaje, permitiendo así una combustión más limpia, además de las condiciones ambientales como es la temperatura ambiental que permaneció constante durante el experimento. Cabe recalcar también que según las diferentes técnicas de calorimetría que existen expuestas en el simposio de metrología de 2010, el procedimiento que usamos es el adecuado para muestras sólidas pequeñas y el uso del calorímetro Cal3K es ideal por la precisión para medir el poder calorífico de materiales con alta densidad energética como es el aguaje. Sin embargo, la presencia de humedad en la muestra final del experimento sin residuos sólidos indica que aunque la combustión fue completa, parte del calor medido se utilizó para evaporar dicha humedad. Con esta observación, que las muestras deberían secarse completamente antes del análisis para poder así evitar sobreestimaciones del poder calorífico. En la industria textil se usa para el secado de telas, así como también para la generación de vapor para procesos de teñidos, al igual que generar calor para procesos de tintura y secado. En las industrias veterinarias nos ayuda a determinar la cantidad de calor que un alimento le proporciona a un animal. Por ejemplo, en la ganadería, para la alimentación de vacas y becerros, depende según el estado de gestación en el que se encuentren, ya sea de lactancia o de gestación. En las industrias farmacéuticas, los solventes como el tolueno tienen un alto poder calorífico, lo que libera grandes cantidades de energía al quemarse. Esto se aprovecha como combustible en motores. El gas petróleo licuado tiene un alto poder calorífico y capacidad de producir más calor en menos tiempo y con menos gasto de combustible. En la cosmética, aunque no es un factor crítico en esta industria, las empresas cosméticas sí requieren controlar la temperatura de ciertos procesos de fabricación para asegurar la calidad y la estabilidad de estos productos. Se determinó experimentalmente el poder calorífico de una muestra de harina de aguaje mediante el uso de un calorímetro DDS. También se analizó e interpretó críticamente los resultados, determinando 605,9 kilocalorías por cada 100 gramos de aguaje, que corresponden a su alto contenido de grasas y bajo porcentaje de humedad.